cosa que les quería decir, que ustedes capaz que cuando entraron veían que tenían 6 y después cuando vuelven a ver tenían 5.50. ¿Por qué? Porque antes el sistema vos llegabas al 5.50, 6.50, 7.50 y te lo pasaba a 8. Ahora ya se lo arreglaron a eso y queda la nota como corresponde. Yo no puedo poner 50 centavos más por una pregunta. ¿Entendido? ¿Alguna preguntita sobre eso? No, los prácticos no se recuperan. En ningún momento se recuperan. Sí, esta vez les habilité, porque ahora va a estar bien ya organizada el turno de los chicos que trabajan. Muchos entraron y se encontraron a la mañana. Y lo habilité de vuelta cambiando los practiquitos a la noche. A todos se los había habilitado, a los 258 que son ustedes, a todos. Lo que sí, ya desde el próximo práctico no van a poder entrar los que corresponden a la mañana, no van a poder entrar a la noche, porque yo ya hice el grupo de trabajadores para que estén solos. Van a poder entrar, por ejemplo, 2 chicos entraron a la noche y no a la mañana. El que no entró en su horario no va a poder entrar en el próximo porque ya va a estar organizado. La fecha del parcial es el 7 porque después ustedes comienzan sus vacaciones de julio. Bueno, voy a empezar. Ahora desapareció ese practiquito, ¿no? Del aula. Para ver revisión y eso no se puede ver, ¿no? Bueno, ahí empiezo. ¿Están viendo ustedes? No, profe. Hay una compañera le hizo la pregunta. Todo el año, no puede ser por cuatrimestre si tienen poco este año. Todo el año. Todo el año. Profe, yo al Vamos a práctico empezar. no lo puedo ver y la nota nunca me Bueno, los aparece. otros días había hablado un poquito de plaquetas y, bueno, se los voy a dar hoy bien completo como corresponde. Profe. Las plaquetas, también conocidas como trombocitos, se van a elaborar o producir por un proceso conocido como trombopoiesis. ¿Qué es la trombopoiesis? Es el proceso que corresponde a la producción o generación de los trombocitos o plaquetas. Esto se lleva a cabo en la médula ósea con el resto de las células sanguíneas. Desde que se produce la estimulación hasta que se produce o elabora esta plaqueta, tarda aproximadamente unos 7 días. O sea que el proceso de trombopoiesis tarda aproximadamente 7 días. Esto ocurre en la médula, como dijimos, a través de una célula madre que recibe el nombre de megacardioblasto. Este megacardioblasto es estimulado por una hormona, la trombopoietina, que es elaborada fundamentalmente en el hígado, en menor proporción en riñón, médula ósea y también muy poco porcentaje en músculo liso. Este megacardioblasto se va a modificar a un promegacariocito, un promegacariocito, que es una célula de mayor tamaño y que tiene mayor cantidad de núcleos. Esta célula se va a transformar o modificar adquiriendo mayor tamaño y muchos núcleos en un megacariocito granular. Para dar origen al megacariocito
que es una célula gigante y multinucleada que va a liberar o producir a las plaquetas. Estas plaquetas se producen por fragmentación de la membrana celular. Esta se fragmenta y va a dar origen a las plaquetas. Cada megacariocito puede llegar a producir entre 2.000 a 4.000 plaquetas, cada una de ellas. Pero este proceso de elaboración desde el megacarioplasto hasta el megacariocito es un proceso que se produce por endomitosis, o sea, esta modificación celular se produce por la endomitosis. ¿Qué es la endomitosis? ¿O cómo ocurre? El material genético que contiene el megacarioplasto se va a duplicar varias veces. Un montón de veces se duplica. Pero no se duplica el citoplasma. Y como consecuencia va a dar origen al megacariocito, que es esta célula gigante multinucleada que va a dar origen a las plaquetas. Como dijimos, las plaquetas tardan en madurar o en elaborarse entre 4 a 7 días aproximadamente. Son producidas por el proceso de trombopoiesis a través de una célula madre, el megacariocito. Cada megacariocito, para producir a esta plaqueta, tiene que ser estimulada por una hormona que es la trombopoietina, que se va a elaborar en el hígado, en el riñón, en la médula ósea y en el músculo liso. Cada megacariocito puede llegar a producir entre 3.000 a 5.000 plaquetas, y en algunas circunstancias se ha descubierto, se ha observado que llegan a producir cada megacariocito hasta 10.000 plaquetas. La vida media de esta plaqueta es entre 7 a 10 días aproximadamente, pudiendo llegar a vivir hasta 12 días. Las plaquetas se van a destruir por un mecanismo de fagocitosis en el vaso y también en las células de Kupffer en el hígado. Existe una reserva de plaquetas en nuestro organismo que se van a alojar o van a permanecer en el vaso. Y ante distintas necesidades o circunstancias que tenga nuestro cuerpo, van a ser liberadas a la circulación a través de un proceso que es la contracción esplénica. Se va a contraer este vaso por una estimulación del sistema nervioso simpático para que las plaquetas almacenadas puedan pasar a la circulación. La cantidad de plaquetas es entre 150.000 a 400.000 plaquetas. No existe aumento fisiológico ni disminución fisiológica. No se modifican fisiológicamente. La misma cantidad tienen tanto los hombres como las mujeres. ¿Alguna preguntita hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, profe. Profe, ¿No me escuchan? no. Sí, lo escuchamos, profe. Hay una pregunta. ¿No? A ver, que apriete. A ver. Yo sí la escucho, profe, normal.
Yo la escucho normal, Sí, profe. Es sí. más, se escucha un perrito de fondo, creo. ¿Ahora me escuchan? Sí la escuchamos, No, yo pero escuchamos. ella no nos escucha. Yo a ustedes no. Bueno, si me hacen alguna pregunta, me la escriben. Bueno, salgo y vuelvo a ingresar. A ver, voy a salir. Ahora me escuchan. Sí, ahí Sí, volví. profe. ¿Usted ¿Escuchan? me escucha, profe? Era ustedes. ¿Usted nos escucha? No los escucho. ¿No nos escucha, profe? Hola, profe. Después me preguntan por escrito. ¿Qué me dice? No está alto el volumen. Me voy a fijar por si me la han tocado anoche, pero estaba todo. Sí, voy a ir más lento. Bueno, voy a seguir. Sí, se graba, pero después el sistema no me lo permite subir, no sé por qué. No aumentan ni disminuyen fisiológicamente las plaquetas. Sí aumentan patológicamente o disminuyen patológicamente. Nunca fisiológicamente aumentan ni disminuyen las plaquetas. El aumento de las plaquetas recibe el nombre de trombocitosis. Trombocitosis. Aumento del número de plaquetas. La disminución de plaquetas recibe el nombre de trombocitopenia. Disminución de plaquetas. Si disminuyen las plaquetas, ¿qué nos puede ocurrir? Una hemorragia. Y si aumentan las plaquetas, ¿qué nos puede ocurrir? Un trombo. Se agrupan estas plaquetas y forman un trombo. Y si estas viajan por el torrente sanguíneo, se transformó en un émbolo. Pero estas plaquetas tienen una forma redondeada, miden entre 2 a 4 micras, son células que carecen de núcleo, tienen mitocondrias, lisosoma, aparato de Golgi, sistema retículo endoplásmico, sistema tubular abierto y sistema tubular cerrado. Bueno, vamos a ver que estas plaquetas, como dije, no poseen núcleo, por lo tanto no se van a poder reproducir. ¿Qué vamos a encontrar en este citoplasma? Vamos a observar que hay gránulos de actina y miosina muy similares a los que se encuentran a nivel muscular y también encontramos tromboastenina.
que junto con la actina y la miosina, ¿qué función van a cumplir? De contraer a las plaquetas, o sea, permite que se contraigan y de esta forma cambiar de forma. Poseen resto del sistema retículo endoplásmico y aparato de Golgi, que van a sintetizar y también almacenar calcio y prostaglandinas, o sea, que almacenan y sintetizan calcio y prostaglandinas, que esto va a participar después en los mecanismos de coagulación. Las mitocondrias van a sintetizar o van a participar en el sistema enzimático para formar ADP y ATP. Posee también un sistema enzimático de prostaglandinas, como le dije, que se almacenan en el aparato de Golgi. Posee una proteína llamada factor estabilizador de fibrina y posee un factor de crecimiento celular que va a estimular a las células endoteliales como a las células del músculo liso y a la proliferación de fibroblastos cuando existe una lesión en uno de los vasos. Las plaquetas, ustedes saben, que viajan por este torrente sanguíneo y no se van a adherir al endotelio si es que no existe una lesión en el vaso. Voy a entrar acá a ver si los veo. ¿Alguna pregunta? Si me han preguntado algo. ¿Alguna preguntita hasta acá? Bueno, sigo entonces. Pero estas plaquetas se caracterizan por tener una membrana plaquetaria que tiene características específicas. Está formada esta membrana por glucoproteínas. Estas glucoproteínas van a cumplir la función de que estas plaquetas viajen por el torrente sanguíneo sin que se adhieran a los vasos normales. También poseen fosfolípidos, poseen lípidos neutros y también glucosa y factor plaquetarios. Esta estructura le permite viajar sin adherirse al endotelio. Y muchos de estos factores que nombré van a participar en los mecanismos de coagulación de la sangre. Acá vamos a ver ahora una buena foto. Bueno, acá podemos ver perfectamente la estructura de esta plaqueta. Vemos su membrana celular, que está formada, como les dije, por los fosfolípidos. En sí es una doble capa con un espacio entre ellas y tiene glucoproteínas, que estas glucoproteínas se van a unir a receptores específicos que tiene esta membrana y que estos receptores, ¿qué función van a cumplir? Van a hacer que las plaquetas, cuando exista un daño de un vaso, pueda adherirse, va a permitir que se produzca la agregación plaquetaria y también va a permitir la interacción o relación con otras células. Tiene los gránulos de actina y de miosina que le va a permitir contraerse. Contiene lisosomas
y vamos a ver que tiene un sistema tubular denso. En este sistema tubular denso es donde se van a acumular los gránulos de calcio y de prostaglandinas para participar en los mecanismos de coagulación. Pero también cuenta con un sistema canalicular abierto que está en contacto con la membrana de estas plaquetas. ¿Qué va a hacer o qué función va a cumplir este sistema canalicular abierto? Fíjense que está rodeado ¿de qué? De los gránulos de actina y de miosina. Va a favorecer y ayudar a la contracción de las plaquetas. Pero, ¿qué va a hacer? Va a permitir que se produzcan prolongaciones en forma de pseudópodos de la membrana para permitir trasladarse. A ver, voy a volver a preguntar una cosa. A ver. ¿Alguna otra preguntita? Porque no sé por qué no los puedo escuchar. Sí, te repito lo último, Tatiana. Tenemos un sistema canalicular abierto que se encuentra en contacto con la membrana de estas plaquetas y fíjense en que está rodeado de los gránulos de actina y de miosina. Al contraerse esta actina y miosina, este sistema canalicular va a permitir que cambie de forma las plaquetas. Pero ¿qué también hace? Facilita la prolongación de la membrana de estas plaquetas en forma de pseudópodos, o sea, como si se va prolongando, va estirando, como sacando bracitos esta membrana para que pueda trasladarse. Pero esta plaqueta va a tener distintos gránulos, que estos gránulos van a participar, muchos de ellos, en las mecánicas o en los factores homeostáticos, o sea, cuál es su principal función de esta plaqueta. La función de las plaquetas es participar en los mecanismos de coagulación de la sangre cuando existe una lesión de un vaso. Vamos a ver que tenemos distintos tipos de gránulos. Gránulos densos, gránulos alfas y gránulos lisosómicos. Los gránulos lisosómicos son enzimas hidrolíticas. Los gránulos alfas son proteínas que dentro de este grupo de proteínas también lo vamos a dividir en dos grupos. Los factores hemostáticos que participan en la formación del coágulo en sí y factores no hemostáticos que pueden ser específicos y no específicos, que participan, como vemos, las plaquetas, factor de crecimiento, que ya vamos a ver la función de cada uno de ellos, de los más importantes. Y tenemos también cuerpos densos, que son mediadores de las funciones de las plaquetas. Y tenemos también factores de hemostasia, como la ADP, el ATP, calcio, serotonina, prostaglandinas, y vamos a ver qué función cumplen las más importantes. Dejen que me quedó... Ahí está. Disculpen, me había quedado con un poquito de volumen el teléfono. Bueno, el ADP va a participar dándole el aspecto pegajoso a las plaquetas. O sea que va a participar este ADP para que después se pueda adherir al vaso lesionado. O sea que el ADP del aspecto pegajoso de las plaquetas para poder adherirse.
El ATP, como sabemos, es la energía que va a necesitar para poder trabajar. El calcio va a participar en los mecanismos de coagulación de la sangre. Ustedes vieron cuando yo les mandé el videíto de homeostasis, que ¿qué hace el calcio? Va a participar activando distintos factores de coagulación. La serotonina, ¿qué función va a cumplir? La vasoconstricción del vaso. Se libera para favorecer o ayudar a la vasoconstricción del vaso para tratar de disminuir el sangrado. Las prostaglandinas, que están dentro de estos densos, también participan en las reacciones vasculares y tisulares locales del vaso lesionado. O sea que participa en las reacciones vasculares y tisulares del vaso. Tenemos otro que cumple una importante función, es el factor de crecimiento. Este factor de crecimiento, como su nombre lo dice, va a estimular y va a permitir que crezcan y se multipliquen las células del endotelio. O sea que va a actuar estimulando al crecimiento y el desarrollo de las células endoteliales. Tenemos también el factor estabilizador de fibrina, que este factor, ¿qué va a hacer? Que es el factor 13 conocido, va a actuar en la cascada de coagulación para la formación final del coágulo. Es el que rodea los hilos de fibrina cuando se ha formado ese coágulo laxo. También vemos que acá hay un montón de otros factores, el factor 4, factor 5, tenemos factor plaquetario, que se liberan todos en la cascada de coagulación para formar el coágulo definitivo. Pero entonces, en conclusión, ¿qué vamos a decir? Que el ADP va a participar dándole el aspecto pegajoso para poder adherirse. Se lesionó el vaso, el ADP le da la característica para adherirse. El ATP le va a dar la energía necesaria para cumplir sus funciones. Se libera calcio para participar en la cascada de coagulación. Se libera serotonina para producir una vasoconstricción del vaso. Se va a liberar el factor de crecimiento para estimular a las células endoteliales para crecer. Se va a liberar factor plaquetario para estimular a las plaquetas en sus funciones. Y se liberan todos los demás factores de coagulación para que comience esta cascada, para activarse uno al otro, para terminar produciendo el coágulo definitivo. O sea, que esta es la función principal de estas plaquetas. ¿Qué preguntitas quieren hacerme hasta acá? No sé por qué yo no los puedo escuchar a ustedes. Sí, generalmente el ADP es el que le da el aspecto pegajoso. El ATP va a dar la energía para cumplir su función. El factor 13 de la coagulación es el factor estabilizador de fibrina. Participa en ambas cascadas de coagulación. ¿Y cuál es la función final? Formar el coágulo compacto. Vio que se va formando un coágulo porque se van activando los distintos factores, esas plaquetas se agrupan,
después se van a contraer y forman al principio un coágulo que es blando, laxo, que es el primer coágulo que se forma. Después, ¿qué hace? Se rodea de fibrina, que es este factor, ¿para qué? Para estrugirlo, que sería la sinéresis, sacar el líquido y poder formar un coágulo compacto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna otra preguntita? Bien, bueno, puede ser. Bueno, voy muy rápido. Me he caído, yo vivo en un, bueno, voy a tratar de un poquito más lento. Me he caído, yo vivo en una parte que es alta y por chusmear el perro de la vecina me he caído. Tengo moretones por donde se imaginen. Debo tener un alto más de como la mesa, lo que me caí. Sí, van a activar a las plaquetas. Siempre acuérdense que la plaqueta libera tromboplastina plaquetaria para que comience la mecánica de coagulación. Sí. Y en el vaso que se lesionó libera tromboplastina tisular. Tisular. Bueno, ahora voy a empezar con glóbulos blancos. Espero no haberme olvidado de decirles nada. Bueno, los glóbulos blancos, conocidos también como leucocitos, se van a producir o elaborar por un mecanismo llamado leucopoiesis. Disculpe. Hijo, estoy trabajando en casa. Estoy dando clase, espera afuera. Disculpen, es que quiere entrar más chicos, no se llevó llave. Bueno, esta leucopoiesis, que es la producción o generación de leucocitos o glóbulos blancos, se va a llevar a cabo también en la médula ósea, a través de una célula madre que recibe el nombre, disculpen, va a llamar a todos. Este chico, ¿cómo lo va a dejar afuera? Va a tener que pedir disculpas acá. Disculpen, es que viene de inglés. Va a particular inglés. Bueno, voy a empezar. Entonces, esta leucopoiesis, que es el proceso que corresponde a la generación de leucocitos o producción de glóbulos blancos, se va a llevar a cabo en la médula ósea a través de una célula madre que recibe el nombre de hemocitoblasto. Este hemocitoblasto, según el estímulo que tenga o reciba, se va a transformar en mieloblasto, linfoblastos y monoblastos. Cuando se estimula para originar a los mieloblastos, se van a originar lo que conocemos como progranulocitos, que van a dar origen a los glóbulos blancos, que son basófilos, eosinófilos y neutrófilos, que son los que se conocen como granulocitos, porque tienen gránulos
en su interior. Cuando esta célula madre se estimula para dar origen a los linfoblastos, va a dar origen a los linfocitos, tanto T como B. Si se estimula para dar origen a los monoblastos, va a dar origen al otro glóbulo blanco, que es el monocito. Entonces, la leucopoiesis es la formación de glóbulos blancos, se originan en una célula madre hematopoyética, que es el hemocitoblasto, y que luego va a dar origen a las células precursoras, que se acuerdan que lo vimos cuando hablamos de la hematopoiesis, que van a ser la célula común, mieloide y linfoide, para dar origen a estos mieloblastos, linfoblastos, monoblastos. Esta leucopoiesis se va a estimular por una hormona, que es la leucopoietina. Pero fundamentalmente se estimula por las citoquinas y las interleuquinas, especialmente la interleuquina 5 y la interleuquina 3. O sea que la estimulación de esta leucopoiesis, además de esta hormona leucopoietina, se estimula por las citoquinas y las interleuquinas, la interleuquina 3 y la interleuquina 5. Estos leucocitos son móviles, viajan por el torrente sanguíneo y significa leuco, blanco, citocélula, o sea, glóbulo blanco. Estos glóbulos blancos se caracterizan por no tener pigmento, por eso es su nombre, lo que permite diferenciarlo del glóbulo rojo. No presenta pigmento en su interior. Su tamaño es sumamente variable. Puede medir desde 8 micras, pudiendo llegar hasta algunos 28 o 30 micras. Se caracteriza por tener núcleo, que este núcleo puede ser único o múltiple. La cantidad total de glóbulos blancos va entre 5.000 a 9.000. El aumento de estos glóbulos blancos recibe el nombre de leucocitosis, aumento del número de glóbulos blancos. Existe una leucocitosis fisiológica y se va a dar en el recién nacido, en los niños hasta los 9 o 10 años, en las mujeres embarazadas, en el calor intenso, después del acto sexual y en una actividad física extrema. Quien realice actividades deportivas fuertes y extremas pueden tener una leucocitosis fisiológica. El resto de las leucocitosis son patológicas. La leucopenia, que es la disminución de glóbulos blancos, no existe disminución fisiológica. Solamente puede haber una leucocitosis fisiológica, nunca leucopenia. Salí de acá que hace ruido.
Bueno, pero estos glóbulos blancos los podemos clasificar según presenten gránulos en su interior, por el origen, por las características que tiene el núcleo y según su función. Por la presencia de gránulos nos va a permitir clasificarlos en granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos, como su nombre lo indica, tienen gránulos y en ellos encontramos los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. Y los agranulocitos vamos a tener a los monocitos y a los linfocitos, que carecen de gránulos. Según el origen de la célula progenitora, podemos tener los mieloides y los linfoides. Los mieloides van a ser neutrófilos, eosinófilos, basófilos y los monocitos. Y la línea linfoide va a dar origen a los distintos linfocitos. Según la forma del núcleo y la cantidad, tenemos los mononucleares y los polimorfonucleares, cuando tienen varios núcleos. También su función los permite clasificar según un proceso fagocitario, que vamos a ver que ahí entran los neutrófilos, monocitos, basófilos, y los que cumplen una función inmunitaria. Algo que ustedes también tienen que saber es que estos glóbulos blancos se van a trasladar o viajar en este torrente sanguíneo o se pueden movilizar ante una necesidad o un estímulo. ¿Qué movimientos tienen estos glóbulos blancos? Un movimiento ameboide, un movimiento quimiotáctico, tienen un movimiento de diapedesis y van a tener un movimiento o función de fagocitosis. El movimiento ameboide es prolongaciones de su membrana, se va prolongando a través de pseudópodos para trasladarse, o sea, que estira su membrana como un bracito para trasladarse. Y lo va haciendo en todas las direcciones. De esa forma permite trasladarse por un movimiento ameboide. Otro de los movimientos que tiene es el quimiotaxismo. ¿Cómo ocurre este quimiotaxismo? Cuando ingresa un microorganismo a nuestro cuerpo, ¿qué hace? Lo reconoce como extraño. ¿Por qué? Porque elabora una proteína o sustancias que este glóbulo blanco lo reconoce. Entonces, el sistema de atracción entre el mismo microorganismo y el glóbulo blanco, ese viaje hacia esa atracción, es lo que se conoce como quimiotaxismo. Otro de los movimientos que realizan estos glóbulos blancos es la diapedesis. ¿Qué es la diapedesis? Es la capacidad de atravesar los capilares sanguíneos. No se olviden que este glóbulo blanco viaja por la sangre y va a dejar esta sangre ¿para qué? Para que entre a los tejidos para cumplir su función. Y la fagocitosis, como ustedes saben, es un proceso para deglutir o eliminar un microorganismo.
Estos glóbulos blancos pueden vivir horas en el torrente sanguíneo y en los tejidos pueden llegar a vivir días, meses e incluso pueden llegar a vivir hasta años los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos cumplen la función de defensa de nuestro organismo. Son los que nos van a defender de los distintos microorganismos, ya sea bacterias, virus, hongos, cualquier microorganismo que ingrese es reconocido como extraño. También destruye y participa en la destrucción de células tumorales. ¿Alguna preguntita? Los agranulocitos son los monocitos y los linfocitos. La cantidad de días, lo que vive un glóbulo blanco es sumamente variado. Pueden vivir horas, días, meses e incluso pueden llegar a vivir hasta años. Y en el torrente sanguíneo generalmente viven horas. La diapedesis es la capacidad que tienen los glóbulos blancos de atravesar los capilares sanguíneos. El quimiotaxismo es el movimiento que realiza los distintos glóbulos blancos. ¿Qué ocurre? Ingresa un microorganismo. Ese microorganismo tiene proteínas o elabora ciertas sustancias que libera. Este glóbulo blanco, ¿qué hace? Lo capta a esta proteína, lo reconoce como extraño. Ese viaje y esa atracción que tiene hacia ese microorganismo, o sea, ese movimiento que realiza, se llama quimiotaxismo o quimiotaxis. Es el traslado que realiza hasta ese microorganismo. ¿Lo entendieron eso? Los factores que estimulan a la leucopoiesis, además de ser la hormona leucopoietina, la va a estimular especialmente las citoquinas y las interleuquinas, las 3 y 5. Los granulocitos son los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos. ¿Qué dije que las células mieloides van a dar origen a los clasificaba en dos tipos, mieloide y linfoide. Las células mieloide van a dar origen a los neutrófilos, eosinófilos, basófilos y a los monocitos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, vamos a ver que cada granulocito va a tomar un tinte y una coloración especial, que son por los distintos gránulos que tienen y la función que va a cumplir cada uno de ellos. Bueno, entonces,
dentro de los glóbulos blancos dijimos que tenemos a los polimorfonucleares, también conocidos como granulocitos, y en este grupo tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. Constituyen el porcentaje mayor de los leucocitos que se encuentran en sangre periférica, son los más abundantes, y ejercen función de defensa ante los procesos infecciosos especialmente. Vamos a hablar del neutrófilo. El neutrófilo son glóbulos blancos de tipo de los granulocitos. Es el leucocito más abundante del cuerpo humano. Son fagocitarios de bacterias y de hongos. Se encuentran en un porcentaje entre el 50 y el 60% en sangre, es decir, aproximadamente unos 3.500 por mililitro cúbico. Tiene la propiedad de trasladarse a través de movimiento de locomoción por pseudópodos, o sea, a través de un movimiento ameboide. Por lo cual, los neutrófilos van a atravesar este endotelio vascular y las membranas basales en los distintos tejidos y también cumple la función de quimiotaxismo. Pero este neutrófilo tiene características que le son exclusivas. Tiene un núcleo que está formado por 2 a 5 lóbulos, que estos núcleos están unidos por un delgado puente. Tienen una forma redondeada, miden aproximadamente unas 12 micras y a la tinción se permite ver que su citoplasma tiene un color rosáceo con pequeños gránulos finos de color púrpura, que en esos gránulos finos vamos a ver que hay distintos componentes. Viven en el torrente sanguíneo o están en circulación en sangre aproximadamente entre 7 a 10 horas y permanecen en los tejidos aproximadamente unos 4 a 5 días. Su elevación o su aumento recibe el nombre de neutrofilia y su disminución en sangre se denomina neutropenia. Neutropenia, la disminución de neutrófilos en sangre, y neutrofilia, el aumento de neutrófilos en sangre. Puede aumentar fisiológicamente estos neutrófilos en la mujer embarazada, en el recién nacido, en el ejercicio intenso, cosa que a mí no se me aumentan, el ejercicio intenso en el recién nacido, en la mujer embarazada, y también puede aumentar durante el periodo menstrual. No existe disminución fisiológica. No existe disminución fisiológica.
Pero yo les dije que estos neutrófilos tienen gránulos, que son finos, y estos gránulos pueden ser primarios, gránulos esenciales o específicos, y gránulos terciarios, que son enzimas. Entre los gránulos primarios tenemos a la mieloperoxidasa, y a la elastasa. Y dentro de los específicos tenemos a los lisosomas y a las colagenasas. ¿Qué función cumplen estos gránulos? Función antibacteriana. Porque cada neutrófilo es capaz de fagocitar aproximadamente unas 10 bacterias. Son los primeros en responder en los mecanismos infecciosos y también participa en los procesos inflamatorios. Este glóbulo blanco, este neutrófilo, en su membrana tiene receptores específicos para poder unirse al complemento que ya vamos a ver cuando estudiemos inmunidad y a las inmunoglobulinas, o sea que va a participar ayudando a la inmunidad celular y humoral. Estas son las características que tiene este neutrófilo. Son altamente fagocitarios. Pueden hasta eliminar microorganismos en el torrente sanguíneo. ¿Alguna puntita? Sí. Sí, te repito los gránulos. Mieloperoxidasa, elastasa, que esos forman parte de los gránulos primarios. Tenemos gránulos específicos, como son los lisosimas y las colagenasas, y gránulos terciarios, que son enzimas. Todos estos gránulos, ¿qué función van a cumplir? Una función antibacteriana. O sea, van a ser liberados para destruir a los microorganismos. No se olviden que este neutrófilo tiene una membrana con receptores para unirse a las inmunoglobulinas o al complemento, que eso lo vamos a ver cuando estudiemos inmunidad. Dentro de los otros polimorfonucleares o granulocitos tenemos a los eosinófilos. Es un leucocito con gránulos y es un polimorfo nuclear. Es semejante al neutrófilo. Se traslada por movimientos quimiotácticos y movimientos ameboides. Poseen, como acá dije, movimiento ameboide, y su función está ligada en mecanismos de defensa ante las parasitosis, o sea, los parásitos que ingresan a nuestro organismo y participan en las reacciones alérgicas. Se encuentran en un porcentaje entre el 1 y el 5%, o sea que está en un promedio de aproximadamente unos 250. Este glóbulo blanco o eosinófilo también tiene una forma redondeada,
se caracteriza por tener un núcleo bilobulado o en gafa, o sea, como un lente, unido por un pequeño puente. Nunca tiene más de estos dos lóbulos, a diferencia del neutrófilo. En su citoplasma, al teñirse, se caracteriza por presentar gránulos de un color anaranjado intenso. Este eosinófilo vive en el torrente sanguíneo aproximadamente entre 3 a 4 horas, menos que el neutrófilo, y va a vivir en los tejidos aproximadamente entre 3 a 4 días. Su elevación en sangre se denomina eosinofilia, aumento de los eosinófilos en sangre, eosinofilia. Y su disminución en sangre se denomina eosinopenia, disminución de los eosinófilos en la sangre. Existe una eosinofilia fisiológica. ¿En qué circunstancias pueden aumentar fisiológicamente? A la mañana, apenas nos levantamos, el número de eosinófilos es más alta, o sea, tengo una eosinofilia fisiológica. También aumentan en la mujer embarazada y pueden aumentar en el periodo menstrual. O sea que la eosinofilia fisiológica se da a la mañana apenas me levanto, en la mujer embarazada y durante la menstruación. Estos gránulos que contienen estos eosinófilos van a participar en las respuestas inmunitarias. No se olviden que si participan en las reacciones alérgicas, como mecanismo de defensa, participan en la respuesta inmunitaria. ¿Qué también van a hacer estos gránulos? Van a eliminar enzimas hidrolíticas que ¿qué hacen? Cuando ingresa un parásito, ustedes imagínense que un parásito es grande y un eosinófilo es una célula pequeña. Entonces, ¿qué hace este eosinófilo? Rodea a este parásito, lo trata de rodear. ¿Para qué? Porque no lo va a poder fagocitar, no se lo va a poder deglutir. ¿Pero qué va a hacer? Lo rodea, libera estas enzimas, ¿para qué? Para destruir a su membrana y de esa forma destruir a los parásitos. O sea, que los eosinófilos van a participar especialmente en las reacciones alérgicas, en mecanismos de defensa de parásitos. Tienen movimientos quimiotácticos y movimiento ameboide. No son fagocitarios, no son fagocitarios, son débilmente fagocitarios. No tienen la capacidad de fagocitar un parásito o un microorganismo. ¿Alguna preguntita? ¿Alguna pregunta? Sí, tiene los movimientos de los eosinófilos. No, sí, ya termino, yo me demoré un poquito. En el torrente sanguíneo duran aproximadamente unas 3 a 4 horas. Y en los tejidos pueden llegar a vivir unos hasta 4 días. Estos eosinófilos también en su membrana tienen receptores específicos para las inmunoglobulinas.
especialmente para la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina G, y también para algunos complementos. No se olviden que participan defendiéndonos de las reacciones alérgicas. Por ejemplo, si alguno de ustedes es asmático asmático por cambios de clima, un broncoespasmo que hacen, generalmente su cantidad de eosinófilo es mayor para protegernos. También suelen aumentar como mecanismo de defensa o indicador en las micosis intestinales, otra de las causas que produce. Los neutrófilos pueden llegar a vivir hasta unas 12 horas o 10 horas en el torrente sanguíneo y en los tejidos hasta unos 5 días. Un promedio sí de 2 a 3 la mayoría, pero el neutrófilo puede llegar a vivir hasta los 5 días. ¿Cuáles eran las inmunoglobulinas que se une el eosinófilo a la inmunoglobulina E que participa en las reacciones alérgicas, la inmunoglobulina G y algunos complementos? ¿Alguna otra preguntita? Tienen gránulos de histamina, eso me olvidé de decirle, que se liberan ante una reacción alérgica, o sea que van a tener enzimas hidrolíticas, va a tener gránulos de histamina. ¿Qué otra preguntita? Eso de no tener micrófono. A ver. No, está bien acá. Ahora puedo tocar. Ahora ya que terminé, voy a tocar a ver si he tocado algo de acá. Me voy a fijar si he tocado en algún otro lado. Grabar reunión, enviar fondo, activar, notifica, use el tiempo para hablar, escuchar el audio. Vamos a ver acá. Porque yo... Gránulos de histamina tienen. Heparina van a tener los basófilos. Histamina. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Tienen histamina. Aumenta fisiológicamente en la mujer embarazada, a la mañana apenas uno se levanta y en los periodos menstruales. En esas circunstancias aumentan fisiológicamente. Algo. Los neutrófilos también en la mujer embarazada, en el recién nacido, en el periodo menstrual, en el ejercicio intenso. Sí, todo lo que le doy es fisiológicamente, porque no es fisiológico que ustedes tengan una reacción alérgica, no es fisiológico que entren, tengamos un proceso infeccioso, que entre una bacteria o que entre un microorganismo. Que eso vamos a ver cuando hablemos de inmunidad, cómo ingresan los distintos microorganismos a nuestro cuerpo y cómo nuestro cuerpo nos defiende a través de las distintas barreras. ¿Alguna otra preguntita? No se olviden que los eosinófilos tienen movimiento ameboide a través de pseudópodos, quimiotaxismo, no son fagocitarios. Sí, ahora se los habilito, ya se los subo.
La semana que viene no, porque tomo examen, no sé cuántos tengo inscritos ya, pero la próxima sí. Cualquier duda, inconveniente, ustedes me mandan por correo o con alguno de los chicos del centro estudiante, que ellos se comunican conmigo. La asistencia me sale directamente a mí. Todos los glóbulos blancos tienen la capacidad de atravesar los capilares sanguíneos, pero unos de ellos tienen mayor capacidad que otros de atravesarlo. Pero generalmente los eosinófilos, su movimiento es a través de quimiotaxismo y movimiento ameboide. Bueno, que lo pasen lindo. Me voy a tomar la leche, que tengo que trabajar a las 1:30. Cuídense. Ahora sí que nos tenemos que cuidar.